Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy mirando aquí cosas que me salen, todo está perfecto de momento. Arranca la nueva temporada de Memorias de Poetas, después de un periodo de vacaciones, como todos nos merecemos, y un descanso. Soy Antonia Pilar Villaescusa, gracias, porque ha habido gente de Latinoamérica, y eso sí que quiero puntualizarlo, que se ha puesto en contacto conmigo, pues porque llevábamos ya 2 meses sin pasar ningún programa, ningún espacio de estos poetas. Y esta gente luego lo pasa por emisoras de radio, en Radio América y Tinta de Escritores Radio. O sea que ya empezamos, ya estamos aquí y ya de nuevo lo podréis compartir nuevamente. Bueno, este inicio es muy similar a casi al último que hice. No el último, el penúltimo. He dicho casi el último, porque hicimos, mejor dicho, un homenaje al poeta español Federico García Lorca. Pero como el tiempo de Skype también es reducido, no podemos extendernos lo que quisiéramos, quedamos con los compañeros, con los mismos que participaron en el primer homenaje, de hacer una segunda tanda de este homenaje a García Lorca. Y bueno, y así lo hemos hecho, nos hemos puesto de acuerdo y este mes de septiembre pues reiniciamos este espacio con ellos, con los mismos poetas que me acompañaron, con Jesús Sánchez Rivas y con Rosy Cervantes. Bienvenidos los dos, ¿cómo estáis? Bien, muy bien, muchas gracias. Con las pilas cargadas después de un verano. Bueno, eso es bueno. Sí. Eso es bueno. Y de eso con mucha fuerza y con muchas ganas de ponerse ya activos y disfrutar de todo lo que nos gusta. Bueno, pues muy bien. Gracias, Jesús. Gracias, Rosy, por acompañarme nuevamente. Y bueno, ya iniciamos esta segunda tanda del homenaje, que evidentemente lo que aquí haré no será una biografía como hice en la primera, porque ya lo hice, pero sí que recordaré algo esencial, que la mayoría supongo que ya lo conoceréis y de sobras, al menos los seguidores de este poeta. Pues que Federico García Lorca nació en Fuentevaqueros un 5 de junio de 1898 y murió en Biznar, Granada, provincia de Granada, un 18 de agosto de 1936. Y como ya sabéis, fue un poeta y dramaturgo. Bueno, yo, esta segunda parte, me gustaría centrarme en otras cosas. Vamos a ver, yo me centraré primero en alguno de sus libros, muy brevemente, evidentemente, y luego vosotros ya diréis lo que tengáis que decir. Por ejemplo, me gustaría remarcar que Lorca se embarcó en el Olympic rumbo a Nueva York, donde llegó en 1930. Describió la ciudad como un lugar de alambre y muerte y se vio sorprendido por la economía capitalista y el trato dado a los afroamericanos. Sus experiencias en esa ciudad le llevaron a escribir Poeta en Nueva York, donde buscó expresar la esclavitud dolorosa del hombre y la máquina juntos. Esta obra no se publicaría hasta 4 años después de su muerte. También en 1931 Lorca escribió Bodas de Sangre, la primera parte de una trilogía, una tragedia en verso y prosa inspirada en un crimen real que tuvo lugar en 1928 en la localidad de Níjar, en la provincia de Almería. En 1934 escribió Yerma, la segunda parte de la trilogía. Lorca nunca llegó a escribir la tercera y última parte, a pesar de que, según decía, ya tenía el título en mente. ¿Vosotros conocíais todo esto de su estancia en Nueva York, la opinión que cogió de esta ciudad, por ejemplo, Jesús? Sí, bueno, en el viaje a Nueva York, que lo hizo con Fernando de los Ríos, que era un político socialista y gran amigo de su familia, ahí realmente lo que palpó fue la lacra y los problemas sociales de un régimen capitalista con los menos desfavorecidos. No fue ni más ni menos que lo que pasaba
en su Andalucía natal con los gitanos respecto del resto de los mortales. Esto siempre a él le marcó. Entonces, bueno, este es uno de sus grandes libros, Poeta en Nueva York, que efectivamente entre 4 y 5 años después de su muerte fue cuando vio la luz. Pero esto le marcó de por vida, porque luego en Cuba le pasó igual. En Cuba también vio las diferencias sociales y siempre defendió a los más desfavorecidos. Es decir, fíjate que luego os leeré un pequeño recorte de una entrevista que le hicieron, lo que opinaba de toda la sociedad, y es muy importante esto que leeré después. Rosy, tú todo esto también lo conocías, me imagino, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, es curioso cómo este gran poeta, todo lo que viajó, a cuántos sitios fue, ¿vale? A Estados Unidos, a Nueva York, a Buenos Aires, ¿vale? A las Habanas. O sea, ha sido un poeta que, aparte de quedarse en Granada, una de las cosas por las que se hizo famoso y por lo que todos hemos conocido a este gran Lorca ha sido por su extensión literaria y hasta dónde llevó, por ejemplo, la barraca, el teatro, su música, su poesía. Eso es lo que le ha hecho ser tan grande como es. Bueno, García Lorca, yo tengo entendido, por lo que he ido leyendo de él, que fue un poco problemática en el régimen que había actualmente aquí en España. No les interesaba una persona que tuviera ciertas amistades, por ejemplo, Margarita Xirgu fue una de ellas. Su amistad con estas personas, ciertamente socialistas, pues le convirtieron en un personaje incómodo para la derecha. También estuvo vinculado con otras personas de ideas socialistas, de ideas democráticas. ¿Por qué García Lorca se involucró tanto con esta gente? En cierto modo, pues bueno, fue marcado porque costó la muerte. Y de claro, ¿por qué, Jesús? ¿Tú lo sabes? bueno, yo creo que más que involucrarse con gente incómoda para para el régimen, hablamos, piensa que él solo subsistió un mes al golpe de Estado, o sea, al golpe militar. Por lo tanto, él estaba viviendo en el último tiempo en una república. Lo que pasa es que en todos los regímenes siempre hay, no voy a decir derechas o izquierdas, porque esto cambiando de régimen tiene connotaciones distintas. Fíjate lo que está pasando en Venezuela y en Rusia. Gente con poder y gente base, gente del pueblo. Él siempre estuvo al lado de la gente del pueblo. Siendo de una familia con poder adquisitivo, siempre fue la tierra la que a él le llamó, y la base de la tierra es la gente del pueblo. Yo pienso que también influyó mucho los amigos que tenía Lorca a su lado, ¿vale? Porque, por ejemplo, tenía a su amigo, uno de los más queridos, era José Antonio, ¿vale? Primo de Rivera. Entonces, esas amistades que él tenía, pues también lo conllevaron a todas estas cosas, ¿no? Él era más bien socialista, ¿vale? Se cree que también estaba con cosas metido, ¿no? En el comunismo y bueno, y su homosexualidad, todas estas cosas, estos amigos, por ejemplo, Alberti, ¿vale? Rafael Alberti, o sea, Antonio Machado, todos estos, sus ideas, sus ideales también eran comunistas y bueno, defendían al pueblo. Entonces, como no, Lorca también tenía sus sentimientos. Y claro, eso en esas épocas y por el régimen que había, ¿vale? Pues franquista, pues todo eso le conyugó, o sea, todas esas amistades hicieron pues todo esto que le pasó.
no le hicieron ningún favor. Luego hablaremos de un hecho curioso, cuando lo asesinaron, junto con quienes lo asesinaron. Junto con quienes lo asesinaron. Bueno, yo ahora me gustaría también deciros estas breves respuestas. De hecho, es una sola respuesta, una sola. Él hizo a un periodista en Madrid que se definió así se definió Federico García. Le dijo al periodista en una entrevista de Madrid poco antes de su muerte que él se sentía íntegramente español, pero antes que esto era hombre del mundo y hermano de todos. Dijo textualmente: yo soy español integral y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos, pero odio al que es español por ser español nada más. Yo soy hermano de todos y maldigo al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista, abstracta, por el solo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos. El chino bueno está más cerca de mí que el español malo. Canto a España y la siento hasta la médula, pero antes que esto soy hombre del mundo y hermano de todos. Desde luego no creo en la frontera política. ¿Qué opináis de esto, Jesús? Sí, bueno, es lo que hablábamos antes. Él siempre estuvo muy, muy ligado a la persona, al hombre de la tierra. Es decir, para él la alegría de vivir era su fe de vida. Por lo tanto, eso no entiende ni de políticas, ni de fronteras políticas, obviamente, ni de ideologías que se antepongan a la seguridad de la persona. Para él, el hombre, el ser humano, era lo primordial. Y todo lo que ha escrito ha estado siempre alrededor del hombre y alrededor de su sufrimiento, alrededor de su sentimiento. Para mí era una persona apolítica. Vivió el tiempo que vivió y vivió con las personas con las que vivió. La mayoría de la generación del 27 eran de izquierdas para la ideología de derechas, aunque estaban en una república. Y bueno, casi todos estaban implicados políticamente. Él no, él era una persona apolítica, él era un ciudadano del mundo que se dice actualmente, con unas dotes para la cultura enormes. Bueno, yo muchas veces cuando se habla de Lorca lo queremos encasillar, ¿vale? Que si era político, que si no era político. Y claro, en aquellas épocas era una época en que se tenía uno que inclinar hacia un lado o hacia el otro, y el que no se inclinaba ni hacia la derecha ni hacia la izquierda parecía que estaba mal mirado, ¿vale? Todos. No es como ahora, que ahora uno ya pues puede decir yo soy apolítico y ahora está más de moda, ¿no? Para mí Lorca, una de las cosas también que es fundamental era su libertad. Lorca era un ser libre, se sentía libre, libre de ataduras, libre en el amor, ¿vale? Y entonces nos enseñó esa clase de libertad que lo llevó hasta el final, y por eso al final su vida acabó como acabó, pero era un ser que cuando llegaba a cualquier acto cultural y llevaba sus poemas, pues era el centro de la atención, porque era muy sensible y su poesía era muy pura, sublime, una persona amante de la naturaleza, esa forma de enseñarnos esas metáforas, ¿no? de amar. Yo diría que era un ser que lo amaba todo, que se daba todo y que lo entregaba todo, por amor. Esto es muy importante lo que has dicho, Rosy. Bueno, yo ahora me gustaría, compañeros, voy a ver el tiempo de grabación, vamos bien. Me gustaría que hiciéramos una ronda poética para recordar al menos uno en esta segunda parte de sus poemas. Jesús, si eres tan amable, pues... Sí, yo voy a leer el poema La Aurora del libro Poeta en Nueva York, que dice así: La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York
Gime por las inmensas escaleras buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencias sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes como recién salidas de un naufragio de sangre. Bien, Muy gracias. bien, Jesús. Muy bien. ¿Tú tienes algo preparado también? Venga, adelante. Bueno, yo este poema de Lorca se titula La guitarra. Está en el poemario del Cante Jondo, ¿vale? Se escribió en 1921 en el museo, ¿vale? de la huerta de San Vicente. Allí está la guitarra original de Federico García Lorca, que se arregló después de un tiempo. Bueno, voy a interpretaros la guitarra. Empieza el llanto de la guitarra. Se rompen las cuerdas de la madrugada, empieza el llanto de la guitarra, es inútil callarla. Llora monótona, como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla. Llora por cosas lejanas, arena del sur caliente que pide camelias blancas. Llora flechas sin blanco, la tarde sin mañana. El primer pájaro muerto la rama. Oh, guitarra, corazón malherido, por fin tu espada. Muy bien, Rosy, muy bien. Bueno, tenemos que decir también que un poema musicalizado, cantado, hay un abismo, que recitado. El recitado es hermoso, pero cantado con música de guitarra, precisamente. Muy bueno el apunte que has dicho de la guitarra de García Lorca, que se conserva en ese lugar, Rosy. Muy bueno este apunte. Bueno, pues yo termino la poética con uno que no sé si lo conocéis, lleva por título Gacela de la terrible presencia. Yo quiero que el agua se quede sin cauce. Yo quiero que el viento se quede sin valles. Quiero que la noche se quede sin ojos y mi corazón sin la flor del oro. Que los bueyes hablen con las grandes hojas y que la lombriz se muera de sombra. Que brillen los dientes de la calavera y los amarillos inunden la seda. Puedo ver el duelo de la noche herida, luchando enroscada con el mediodía. Resisto un ocaso de verde veneno y los arcos rotos donde sufre el tiempo. Pero no me enseñes
tu limpio desnudo, como un negro cactus abierto en los juncos. Déjame en una ansia de oscuros planetas, pero no me enseñes tu cintura fresca. Bueno, ahora me gustaría hacer un apunte. Dime, di, Rosy, ¿has dicho algo? Perdona. Que muy bueno. Gracias. Bueno, vamos a hacer ahora, me gustaría hacer una pequeña anécdota, que no sé si la conocéis, de García Lorca con el escritor y director de cine y escenógrafo Eduardo Ugarte y Lorca, que estuvieron juntos, Eduardo Ugarte y Lorca, por separado, estuvieron juntos en Almazán, en la provincia de Soria, en 1932, con el grupo teatral La Barraca. Federico descifró ese momento así. Escuchadlo. Recuerdo haber tenido en Almazán una de las emociones más intensas de mi vida. Representábamos al aire libre el auto, la vida es sueño. Empezó a llover mucho. Solo se oía el rumor de la lluvia cayendo sobre el tablado, los versos de Calderón y la música que los acompañaba en medio de la emoción de los campesinos. Los campesinos. ¡Qué olor más bonita, los campesinos! ¿Esto sabíais, este escrito lo conocíais? No, no había oído esta anécdota, no. Bueno, ¿tenéis alguna cosa que no se haya hablado? Jesús, por ejemplo, que haya buscado... Bueno, falta entrar un poco al detalle a todo lo que se ha escrito y se ha investigado y se ha encontrado en torno a la muerte del poeta. Ahí es donde hay más carne en el asador, ¿no? Entonces hay mucho que hablar, hay muchas personas implicadas, las razones de fondo del asesinato que fueron más bien rencillas que cuestiones políticas, porque ya hemos dicho que este hombre era bastante apolítico. Podía ser más o menos liberal respecto de la ideología de los golpistas, pero realmente no estuvo metido en política. Lo que pasa es que, bueno, era un hombre con ideologías muy liberales y su familia tenía muchas rencillas con familias suyas, con primos, con los Roldán y los Benavide y bueno, y los Alba, sobre todo los Alba. Sí, exacto. Podemos hablar después de la casa de Bernarda Alba, que fue uno de los detonantes también. Cuando hablábamos en la otra primera parte de que no se callaba ni debajo del agua, viene por la casa de Bernarda Alba, que allí el hombre cantó verdades que escocían mucho en gente de su familia y la instigación vino de ahí. Y disculpa un momento, ahora te paso la palabra, Rosy, ahora te paso la palabra. Disculpa, quería un apunte con Jesús cuando ha dicho esto de las rencillas, que creo que fueron unas rencillas por el reparto de unas tierras. Sí, es que las rencillas familiares venían de la familia de la primera mujer de su padre. Todo venía de ahí, es decir, son rencillas muy antiguas que luego se fueron envenenando con cuestiones después de la guerra de Cuba, que no había azúcar, las azucareras, las tierras que eran de su mujer, que reivindicaba, su mujer primera y que reivindicaba a su familia y que evidentemente la ley estaba de parte del padre de García Lorca y se quedó ahí. Pero todo esto envenenó mucho la relación familiar y al final, llegado el golpe, aprovecharon, como decimos aquí, la avinentesa para darle el hachazo a la familia en el cuerpo de García Lorca. De García Lorca. ¿Rosy, tienes algo que añadir aquí? No, es así, tal como lo cuenta Jesús, ¿vale? Eso también a Lorca, tantos enemigos que tenía su padre, ¿vale? Que estaban alrededor de su propia familia. Su padre era un gran comerciante y supo ver, ¿no?, las tierras cuando puso las tierras de cultivo de tabaco y también de remolacha. Supo también luego poner el negocio que puso de la remolacha, que luego la misma familia tenía que ir a él, ¿vale? Que le había vendido los terrenos. Entonces, claro, fue una persona
muy inteligente el padre de Federico, ¿vale? Y entonces se metió también en el ayuntamiento, fue secretario, o sea, digamos que era una persona empresaria para el negocio, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que toda la familia, aparte de luego de Lorca, de hacer lo que hizo, ¿no? Del teatro y de todo, bodas de sangre, por ejemplo, el romance gitano. Lorca siempre estaba metido donde había conflictos. Cuando escribía sus obras se sabía quién eran los personajes, pero aunque no pusiera los nombres, pero sabían que era la misma familia. Entonces es que tenía una manera de ser que a todos, pues, ¿qué pasaba? Que cuando salían, pues decían, esto es de la casa de Alba, ¿no? De la obra que se hizo allí. O sea, que Lorca era así. Me gustaría hacer un apunte que antes, en un inicio lo he dicho. García Lorca fue asesinado junto con 2 toreros y un Sí. maestro de escuela. Estos toreros y el maestro y él fueron enterrados juntos en la carretera, en una cuneta de la carretera. En 1966, Ian Gibson, un historiador nacido en Irlanda, que se convirtió en el biógrafo de Lorca, identificó el lugar probable, pero los cuerpos permanecieron donde los habían arrojado sus asesinos. Luego, a fines del año pasado, el juez español, bueno, el año pasado esta información tendría que ser de hace unos cuantos años más. Esto es información que yo he buscado por internet. Baltasar Garzón ordenó que se desenterrara a Lorca. Hasta que el juez Baltasar Garzón no ordenó que se desenterrara a Lorca, permaneció muchos años enterrado en la cuneta de una carretera junto a estos 2 toreros y este maestro de escuela. ¿Cómo lo consideráis? Brevemente, brevemente ya, porque ya llevamos casi 30 minutos. Sí, bueno, hay varias versiones de qué pasó con los restos de García Lorca, es decir, aquellos 2 banderilleros anarquistas y el maestro cojo que murieron en el mismo día que él. Yo he leído y he visto vídeos de investigadores que el cuerpo estuvo muy poco tiempo, y el cuerpo de Lorca. Los otros 3 cuerpos sí que aparecieron en esas excavaciones años después. Pero hay la versión de que el cuerpo de Lorca, enseguida, muy pocos días después del asesinato, fue entregado a la familia. Pensad y recordad que la familia de García Lorca fue una de las pocas, por no decir la única, que recuperó todos los bienes que le habían sido incautados por el nuevo régimen y que pudieron finalmente salir de España ahí había algo. Se rumorea que hubo un cierto trato porque los militares al final se dieron cuenta de que habían metido la pata hasta el corvejón, como se dice en mi pueblo. Rosy, ¿tienes algo que decir? El, Brevemente, por favor. vale, cuando fueron fusilados era el maestro Diezco Coro Galindo, ¿vale? Y los 2 bandilleros anarquistas se llamaban Joaquín Arcollas y Francisco Galadi, se llamaban. Cuando fueron asesinados en el barranco, también dicen que al día siguiente o al anterior fusilaron también a 39 mujeres también, ¿vale? Y que dicen también que el cuerpo de Lorca realmente no quieren que sea encontrado. ¿Pero por qué? Pues ni la misma familia, porque hay tantísimos intereses de Claro. dinero, de negocio, y entonces pues todo Subvenciones. eso se iría. De ahí viene el misterio de que no sé, que la misma familia y los intereses de todos, ¿vale? Pues lo dejen como está, en misterio. Bueno, pues como llevamos ya 30 minutos, me voy a curar en salud porque luego no haya ningún problema por parte de nadie. Hemos hecho una segunda tanda de este homenaje, tal como os anuncié ya días pasados, así lo hemos hecho con mis compañeros
con Jesús Sánchez y José Cervantes, que nos ha cantado maravillosamente la guitarra, preciosa esta canción y este poema. Y bueno, este es el inicio de Memorias de Poetas de este mes. El próximo mes os anunciaré, porque seremos todas mujeres, y evidentemente que haremos un homenaje a la gran Gabriela Mistral. Me acompañarán dos mujeres, una de Madrid, Susana Fraile, y Maripau González. Entre las tres haremos un homenaje a esta gran mujer, a Gabriela Mistral. Y termino, luego os paso la palabra para que os despidáis, termino con estas maravillosas palabras que García Lorca escribió sobre las Ramblas de Barcelona. La calle donde viven juntas y a la vez las 4 estaciones del año. La única calle de la tierra que yo desearía no se acabara nunca. Rica en sonidos, abundante en brisas, hermosa de encuentros, antigua de sangre. La Rambla de Barcelona. Pues despediros, Jesús y Rosy, brevemente. Jesús. Muy bien, no ha dado tiempo a leer los segundos poemas, que son preciosos, pero bueno, ya habrá más ocasiones. Muchísimas gracias, Antonia, por contar conmigo para este Memorias de Poetas. Ha sido un placer. Disfrutadlo todos los que lo veáis aquí, desde al otro lado del charco, donde sea. Chao, muchas gracias. Gracias. Yo me despido con una frase de Lorca que dice: en la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida. Eso para mí es Lorca. Muchas gracias, Antonia Pilar, por habernos invitado a esta entrevista. Ha sido un placer estar con Jesús Sánchez Rivas y contigo, Antonia Pilar Villascusa. Me despido y os envío a todos los que estén escuchando este programa todo nuestro amor de Lorca, nuestro corazón para Lorca. Muy bien, pues muchas gracias, compañeros. Desde luego ya sabéis que volveré a contar con vosotros. Hoy también debo decir, ahora lo digo ya, porque ya hemos grabado y si se corta ya no pasa nada porque nos hemos casi despedido, pero hemos tenido también un pequeño problema de reinicio. Ha sido por mi parte, esta vez por mi parte, pero bueno, en la tecnología es... Pero si no fuera por esta tecnología, no podemos hacer muchas cosas con gentes de distintas partes de España. Y es la única forma de unirnos sin tener que desplazarnos de una manera presencial. Gracias a toda Latinoamérica. Ahora ya os pasaré este homenaje de García Lorca. Gracias sobre todo a Argentina, que ya me lo han pedido 2 o 3 veces. Gracias y bueno, yo me despido para el próximo mes. Gracias, Jesús. Gracias, Rosy. Un abrazo. Besitos. Chao. Chao. Nos vemos el viernes. Sí. Un abrazo. Chao.